Vamos ahora a darle el paso a Paola. Vamos, Paola. Paola C. Paola, yo creo que ya puede hablar, Paola. Buenas noches. Buenas noches, Paola. Profe, una pregunta. Sí. En lo referente a la primera entrega, que hay una parte final que dice informe descriptivo. Su merced también me podría brindar un ejemplo ahí de como tal a qué hace referencia, porque ya digamos voy en la parte del DOFA y pasa al informe descriptivo, pero entonces si hay aún, no sé si se basa ya en la encuesta o a qué se refiere esa parte. Allí hay que tener en cuenta si hace referencia al informe descriptivo del DOFA que le hacen a la empresa. El DOFA, entonces habría que analizar o describir cuáles son las debilidades, fortalezas, amenazas, oportunidades de esa empresa. Para no, porque puede ser, depende porque pues nosotros hacemos un informe descriptivo de, de esas, de esos 4 factores importantes de una empresa, que es el DOFA, los 4 componentes que conforman el DOFA. Y en el de la estadística, en el de la encuesta, de la encuesta hacemos nuestro informe ejecutivo o también se le puede llamar un resumen ejecutivo. Vamos ahora para Blanca Beltrán. Blanca, Sí, señor. Yo. Sí. sí, Blanca, Buenas noches, profe. buenas noches. Profe, qué pena, es que bueno, yo ya hice la encuesta, pero bueno, escuchando el ejemplo, pues yo estoy haciendo mi trabajo sobre un local de comidas rápidas que yo estoy manejando actualmente y pues nosotros manejamos diferentes productos y pues yo la hice y fue diferente. Entonces yo coloqué la lista de los productos y preguntando si lo consumían más o menos, pero hay productos que se derivan. Por ejemplo, la arepa rellena. Nosotros hacemos la arepa con carne, con pollo, con jamón y queso, mixta o bueno, una con todos los ingredientes. Sí. Entonces, ahí entonces tendría que modificarla y colocar a ver así en las que se derivan para saber cuál les gusta más a la gente. Pues esa es una idea que yo les doy a ustedes, pero ustedes también pueden, la cuestión es que ustedes identifiquen cuál es el problema que ustedes van a resolver allí en, en esa empresa y la encuesta pues lo que va a hacer es captar esa información, recopilar esa información para poder tomar decisiones y que esa información o esas preguntas que nosotros estamos haciendo pues nos lleve a tomar decisiones que nos permita mejorar o aplicar nuestro proyecto en ese negocio. Porque pues yo puse ese ejemplo, pero no quiere decir que va a ser, se va a necesitar para la empresa de ustedes, sino que ustedes deben de analizar las preguntas que ustedes tienen, la información que esas preguntas van a recoger, si nos va a ayudar para tomar decisiones y que el proyecto que nosotros vamos a aplicar en esa fábrica o esa comercializadora de arepas, pues que la encuesta nos ayude para hacer una propuesta o dar una posible solución. Ah, ok, sí, profe. Sí, es que nosotros, pues, aparte de las arepas, pues, también manejamos pizzas y todo eso. Y, pues, Sí, en el transcurso de lo que llevamos, pues, yo ya me he inventado más opciones porque a veces, digamos, nosotros iniciamos, pues, con las tradicionales porque, pues, a veces uno por desconocimiento piensa que las tradicionales son las que más salen, pero no, cuando uno saca algo diferente a lo tradicional, la gente como que se motiva más y como que, ay, probemos esto y les gusta y siguen recomendándola a más personas y eso pues es lo que yo me he dado cuenta en el tiempo que llevo trabajando en local y todo eso. sí, eso, sí. Entonces, eso es lo que tú tienes que, allí te ayuda bastante la experiencia que tienes de trabajar en ese sector y con base en esa experiencia y con base
Sí, más que todo la experiencia que tú tienes puede ayudar mucho para que puedan ver hacia dónde deben plantear el proyecto para poder sacar un proyecto que sea algo, un emprendimiento también para ustedes, que algo que no sea solamente, como les digo a todos, que no sea solamente un ejercicio como para sacar una calificación y un proyecto o un tecnólogo, sino que sea algo que más adelante ustedes lo puedan aplicar como un emprendimiento. Ah, sí, sí, pues es que, bueno, el negocio que estoy yo manejando, bueno, yo no trabajo como tal en empresa, es un proyecto que hice con mi pareja Sí, y entre los dos pues le hemos mirado y pues no lo habíamos manejado así como de, bueno, hagamos una encuesta a ver qué le gusta a la gente, no, sino que nosotros empezamos primero con arepas y después a medida de que iba pasando el tiempo fue que digamos la gente nos decía, no, tienen hamburguesas o eso, entonces nosotros íbamos agregando cosas así y a eso cuando ya nos dimos cuenta ya teníamos, era un listado de productos diferentes y todo y ahí hicimos un menú, hicimos más cosas así para que la gente pues tuviera la opción de escoger y todo, porque pues nosotros al principio teníamos, era la idea de arepas rellenas y solo arepas rellenas, no, o sea, no teníamos una visión así a más allá, sino que pues ahí con el tiempo fue que fuimos viendo y fuimos ampliando y agregando. Y pues yo he aplicado cosas de lo que he estudiado, de lo que he aprendido y ahorita pues en esta carrera también todas estas cosas pues ayudan muchísimo más porque uno se da cuenta de muchas cosas que puede aplicar. claro, sí, es que eso es lo ideal es que nosotros descubramos nuevas oportunidades y podamos tener nuevas estrategias y herramientas para poder mejorar nuestro negocio. Y muy bien por ti que tengas un emprendimiento con tu pareja para que puedan aplicar esto de gestión de mercados al negocio de cada uno de ustedes y de la gente que está aquí que quiere ser emprendedora, porque eso es lo mejor que uno puede hacer ahora, emprender, tener su propio negocio. Sí, señor. ¿Algo más? No, por el momento no era esa duda y Vamos ahora con, hay una pregunta que dicen que si pueden utilizar encuestas en Google. Sí pueden utilizar encuestas en Google. Es que eso puede ser una de las opciones que más deberían de tener allí, es utilizar esos formularios de Google. Esa sería una herramienta o sí, una tecnología que ustedes pueden utilizar allí, los cuestionarios de Google. Vamos a ver aquí. Dice, pero lo que no entiendo muy bien es la siguiente gráfica. Después de informe de la gráfica hay otra gráfica adicional. Esa es la que no entendí. Por eso te decía que sería bueno que nos diera un resumen rápido del paso a paso que vemos. Bueno, esa parte dice Felipe Yamil. Gráficas, hay una gráfica que es una torta y otra que es una tabla donde se tabula la información. Hay una donde yo hablé de una tabla, un resumen estadístico. Esa no la incluyamos allí porque ese resumen estadístico sería un poquito más de trabajo que habría que hacer allí y no lo necesitamos en esa situación, en ese análisis. Entonces, el resumen estadístico no lo tengamos en cuenta, solamente hacer la tabulación que serían cuántos dijeron sí, cuántos no, o cuántos dijeron arepa con carne de res, arepa con, bueno, con todas esas opciones. Esa sería la tabulación, donde están los porcentajes. Y la torta o pueden hacer otro tipo de gráfica, no necesariamente puede ser la torta allí con los porcentajes, sino que pueden hacer barras o, bueno, todas las opciones que tengan allí en gráficas que tiene Excel, ustedes lo pueden hacer. Pero lo de las resumen estadístico, no nos metamos en esa parte porque nos iríamos por un camino que nos vamos a complicar y la idea es no complicarnos, sino hacer las cosas sencillas. Eso es lo que hay que hacer en ese caso. Vamos a ver ahora. Ahora dice, tú hablas de matriz marco lógico.
Bueno, la cuestión es que la matriz del marco lógico es una metodología para formular proyectos. Y yo allí les mencioné que la matriz del marco lógico lo que hace es hablar de cómo estructuramos o diseñamos la parte de un proyecto y en esa parte, pues la cuestión es que también les recomendé que buscáramos información porque esa parte está muy resumida en el documento y, y la información les voy a pasar unos documentos para que ustedes puedan mejorar esa parte del contenido del marco lógico, porque no solamente les voy a pasar la parte teórica, sino que les voy a pasar ejemplos, porque tengo un ejemplo que me ayudó a entender esa parte del marco lógico, ya que eso fue un curso que yo hice me di cuenta, no sabía que íbamos a toparnos con esto del marco lógico, la matriz del marco lógico, pero eso yo lo vi en un diplomado que hice con la UNAD, Universidad Abierta y a Distancia, aquí en Bogotá. Precisamente estábamos en lo de la pandemia, plena pandemia, lo hice virtual y se aprende bastante con ese material. Y es importante aprender a manejar eso del marco lógico porque con eso más adelante, si vamos a presentar un proyecto ante la alcaldía de la ciudad donde ustedes se encuentren o con el gobierno o alguna institución pública, pues posiblemente entremos a ver o les toque entrar a ver lo que es la matriz del marco lógico. Por eso les voy a pasar material para que lean en esa parte, porque esto hay que ponerse es a trabajar para entender esa parte de la matriz del marco lógico. Eso mm, con ejemplos es que se entiende mucho más, con ejemplos, y por ahí tengo un ejemplo que le permite a uno entender más lo que es la matriz del marco lógico. Vamos ahora, vamos por aquí. Bueno, hay preguntas que Andrés Calderón, la evidencia 3 se realiza de manera grupal, eso ya lo hemos mencionado que las actividades, unas personas la están haciendo grupal, otros la están haciendo individual. Sí, Felipe, con ese, ese ejemplo ese ejemplo y el link donde está ese ejemplo, hay bastante, se explica bien ese ejemplo, o sea, ese ejemplo, no hay bastante ejemplos, es un solo ejemplo que les voy a pasar a ustedes y, y con ese ejemplo fue que yo aterricé bastante lo del marco lógico, porque uno hace un diplomado, pero me tocó buscar ejemplos. Uno con ejemplos es que aterriza más las cosas. Uno así en la parte teórica no es que aterrice mucho las cosas. Le toca uno con ejemplos. Entonces yo no me voy a poner a explicarles ese ejemplo porque es bastante grande. El ejemplo es bastante grande y no se explica bien si no se ha preparado ese ejemplo. Entonces, habría que pues, preparar bien para dar un ejemplo del marco lógico y darlo bien, porque el marco lógico se está hablando o la matriz del marco lógico es diseñar proyecto y diseñar un proyecto no se explica en unos cuantos minutos. Eso es prácticamente, puede ser un semestre completo explicando cómo diseñar proyectos con la metodología del marco lógico. Vamos a ver qué más. Bueno, preguntas, porque si no hay más preguntas, podríamos dejar en este momento ya y ya son las 8 y podríamos dejar por este momento la clase y ya les daría una buena noche